Hermanos, empezamos a examinar el capítulo 3 de Malaquías acerca del carácter de Dios, que Dios es incambiable, es inmutable, Dios nunca cambia. Luego, ¿verdad?, hablamos de volvernos a Dios en arrepentimiento, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas como un símbolo de ese arrepentimiento, ¿verdad?, profundo e interno. La última vez profundizamos en la invitación de Dios a que lo pongamos a prueba. Él nos invita a que lo pongamos a prueba, lo cual hace, ¿verdad? Lo hacemos al ceder el control de todas nuestras posesiones en la práctica de nuestros diezmos y ofrendas. Cuando nosotros diezmamos, le estamos diciendo: Señor, tú eres el dueño de todo lo que yo poseo, lo que has puesto bajo mis manos. Hoy terminaremos esta serie al considerar la percepción errónea de los soberbios, de que los soberbios prosperan bajo la soberanía de Dios, y la respuesta de Dios cuando nos recuerda sus promesas, particularmente que Él nunca se olvida del dador alegre, del dador fiel. Lo primero acá, hermanos, es la verdad. Vemos ahí en los versículos 13 y 15 la gran percepción errónea, le llamo yo. De nuevo, los versos 13 al 15 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Qué interesante, Dios le está diciendo al pueblo que ellos estaban hablando violentamente contra Dios. Y para mí es un poco irónico el hecho de que Dios esté diciendo, de alguna manera Dios se está quejando con el pueblo diciendo: las palabras de ustedes han sido violentas para conmigo. Y entonces dice, ¿verdad?, el versículo 14: habéis dicho, está hablando acá Dios, dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, ¿de qué vale la pena servir a Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, note lo que dice el pueblo, dice: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, o sea, felices los soberbios, los necios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esta es la percepción errónea del pueblo de Dios. El contexto de estos versículos, hermanos, vemos de nuevo en el versículo 13 que Dios está expresando sus emociones. Él les dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Sí? Fíjense que Dios está de alguna manera desahogando. ¿Por qué? Porque aquel que ama a Dios tiene una relación con Dios. Y Dios tiene el derecho de expresarse cuando se siente molesto, cuando se siente triste también. Porque a veces pensamos que como es Dios, ¿verdad?, nada le duele. Como cuando la mujer le dice al marido: aguántate porque eres hombre. ¿Sí? Tenemos esa misma percepción de Dios también. Ahora, Dios aguanta porque Dios es Dios, pero eso no significa que a Dios no le duele. Y a veces, ¿verdad?, el pueblo de Israel se lamentaba contra Dios y era violento en sus palabras. ¿Cómo violento? Porque ellos tenían la percepción errónea de que el soberbio prosperaba, de que el malo prosperaba, y no solamente prosperaba, sino que tentaba a Dios y se escapaba del juicio de Dios. Dios también se había expresado de manera similar, ¿verdad? Cuando Dios se quejaba en Éxodo 32, ¿verdad? Versos 6 al 12, vemos esta historia tan interesante. Después de 40 días de que Moisés había estado allá en el monte de Sinaí recibiendo la ley, Dios, ¿verdad?, le dice a Moisés, le dice: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios se está quejando con Moisés. Y note acá que Dios no dice: mi pueblo se ha corrompido. Le dice: ese tu pueblo se ha corrompido. O sea, Dios está molesto. Ese es tu hijo, ¿verdad? Esa es tu mujer. Esa es tu mamá. ¿Sí? Ajá. Y Dios está expresándose acá de alguna manera, por así decirlo, humanizando su lamento
¿verdad? Allá en Éxodo 32 y le dice: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y noten cómo Moisés, qué interesante. Esta es toda una telenovela bíblica, miren. Porque Moisés, ¿cómo le responde? Moisés, noten cómo le responde. Le dice: ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? ¿Verdad? ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? O sea, no solo era el pueblo de Moisés, también era el pueblo de Dios. Y le dice: ¿por qué encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Primero Dios le dice: tu pueblo que tú sacaste. Y ahora Moisés le dice: tu pueblo que tú sacaste. Sí, en una relación se puede expresar, señores y señoras, las emociones de una manera constructiva, por supuesto. Hermanos, es muy importante entender que cuando estamos en presencia de Dios, tenemos no solamente nosotros el derecho de lamentarnos, porque ¿cuánto nos hemos lamentado en la presencia de Dios? ¿Algún sincero acá? ¿Algún honesto? Muy bien, algunos pocos, sí. Lean los salmos. Los salmos es una lista, son 150 cantos. Algunos, ¿verdad? Yo diría la mayoría, incluyen un lamento. Un lamento. ¿Sí? ¿Se vale lamentarse delante de Dios? ¿Cuántos han pasado una dificultad que duele tanto que a veces hasta ni el dolor lo siente usted? ¿Alguna vez usted ha pasado por algún dolor así? ¿Verdad que sí? Tenemos el derecho de venir a lamentarnos ante Dios, pero también Dios tiene el derecho de lamentarse con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama y en una relación de amor hay lamento mutuo. Y entonces Dios le dice a Moisés, esto lo vemos a través de toda la historia ¿verdad? De la Biblia. De regreso a Malaquías 3:13, con respecto a la queja de Dios, ¿verdad? Israel responde: dijiste, ¿verdad? ¿En qué te hemos hablado contra ti? ¿En qué hemos dicho, verdad? ¿En qué te hemos hablado violentamente? Y entonces Dios les explica cómo es que han hablado ellos violentamente. Le dice: habéis dicho, por demás de servir a Dios. ¿No es eso que es la actitud de muchas personas? Dice: ya, me cansé de tanta. Ya, estoy harto. Dice: voy a la iglesia y nada sucede. ¿Sí? Oro por ese hombre y nunca cambia. Oro por esa mujer y nunca cambia. Mis hijos están perdidos, nunca cambian, caramba. Es de balde servir a Dios. ¿Sí? Así se sentía el pueblo. Y luego dice: ¿qué aprovecha que guardemos su ley? O sea, que lo obedezcamos y andemos afligidos en presencia de Jehová. ¿Sí? Decimos pues ahora, o sea, ellos mismos declaran, fíjense, ellos mismos declaran: bienaventurados los soberbios. No los de puro corazón, bienaventurados los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Sí, es la percepción errónea. ¿Y cuando eso sucede? Sucede más cuando estamos amargados, fíjense. Porque cuando estamos amargados pensamos que todos los demás están amargados. Cuando estamos tristes pensamos que todos los demás también están tristes. O tal vez decimos: no, yo estoy triste y todos los demás están contentos, ¿verdad? No vamos a los extremos. Y así se sentía el pueblo. ¿Sí? Hoy vemos en nuestros trabajos a gente arrogante que parece bendecida en su salud, ¿no es cierto? Vemos a malhechor con dinero y amor. Salud, dinero y amor. Ese es el tema de todos, ¿no? Y vemos, ¿verdad? El hombre malo, el malhechor, la mujer, ¿verdad? Malhechora, pareciera prosperar. Pareciera que está más bendecida que nosotros, ¿no es cierto? Y aquí es donde viene la gran verdad en los versículos 11 y 12, ¿verdad? Regresando un poquito. Malaquías 11 comienza con una asombrosa declaración ofrecida por Dios. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, ustedes no lo van a tener que reprender, yo lo voy a reprender. Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dios hace una declaración. Dios dice: un momentito. Lo que pasa es que no he reprendido al devorador todavía. Y mientras que el soberbio pareciera que está prosperando y el malhechor pareciera que está siendo bienaventurado, bendecido, yo todavía no he reprendido al devorador. Espérate.
Espérate. Eso es lo que está diciendo Dios. Si cuando le damos al Señor, le traemos a Él nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Él promete reprender al devorador. ¿Cuál es el devorador? Puede ser Satanás mismo, ¿sí? Puede ser reprender al arrogante, puede ser reprender al malhechor, ¿sí? Pero también la palabra reprensión se aplica en otras cosas, no solamente, ¿verdad?, hablando de personas específicamente. Por ejemplo, miren, en el Salmo 106, verso 9 dice que Dios reprendió al mar rojo y lo secó tanto que se sentía como que si ellos estuvieran caminando en el desierto. Dios reprendió al mar rojo. ¿Qué hizo Jesús cuando vio que la higuera no tenía higos? La maldijo, dice. ¿Sí? En Isaías 17:13 leemos que Dios reprende a las naciones enteras también y huyen de él como paja que se arremolina por el viento. Si mientras nosotros estamos ¿verdad?, en medio de la dificultad, pensamos que todo el mundo se está derribando. Cuando estás pasando una depresión, piensas que, ¿verdad?, ya se acabó el mundo. Cuando ese hombre te engaña, piensas que ya se terminó toda la vida. ¿Sí? Cuando pierdes tu trabajo, cuando pierdes una relación, cuando pierdes un carro, una casa, yo qué sé, piensas que todo se acabó. Pero tienes que tener paciencia. Esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Él está a punto de reprender al devorador. Todo lo que te ha robado, aquel que te ha robado, sea tu gozo, sea tus finanzas, Dios está a punto de reprenderlo. Pero tienes que esperar en Él. Tienes que esperar en Dios. Sí. Porque nuestra reprensión es limitada. Si no, pregúntele acá a cualquier padre, ¿no es cierto? Hoy reprenden a sus hijos y, ¿verdad? Como que si nada. Allá en nuestros países lo reprendían a uno y si uno no hacía caso, ahí venía atrás el garrote, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Sí? Dios reprende a las naciones y huyen delante de Él. Dios, todo lo que sea de tropiezo para ti, Dios lo quiere reprender. Y qué lindo es realmente poder tener una relación con Dios de manera que uno no tenga que reprender, fíjense. Que no seas tú la que reprendas a tus hijos, que sea Dios el que los reprenda. Que no seas tú el que reprenda a ese hombre, que sea Dios quien lo reprenda. Que no seas tú quien tenga que reprender a ese jefe de trabajo, que sea Dios que lo reprenda. Cuando Dios reprende, Dios corrige y lo hace bien. Nuestra reprensión es limitada, pero no la de Dios. Cuando damos al Señor no ponemos, ¿verdad? Nos ponemos en una postura de confianza. Confiamos en Él, de que así como Él ha prometido que va a reprender al devorador, así lo va a hacer efectivamente. Confianza para bendecirnos y satisfacer nuestras necesidades. Confianza que reprenderá al devorador, las plagas, como verá en el versículo 10 ahí. Cualquiera sea que esté plagando tu vida, Dios tiene el poder para reprenderlo. Si Dios no estaba interesado en la reputación de Israel, hermanos, por eso el versículo 12 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El deseo de Dios no era que el soberbio fuera el bienaventurado, sino el pueblo obediente fuera bienaventurado. Y hoy eso no ha cambiado. El deseo de Dios es que tú seas bienaventurado, que seas feliz, que estés contento, que todo lo que tengas pueda tener sabor y que tú tengas la alegría de saborear lo que tienes. Y aún en lo que no tienes. Dios no estaba interesado en la reputación de Israel, sino en el avance de su reino. Al leer en el Nuevo Testamento, el plan global de evangelización de Dios puede ser cumplido por el pueblo de Dios, apoyando, por ejemplo, a misioneros en lugares donde aún no se ha predicado el evangelio. Hay tantos lugares donde aún no se ha predicado el evangelio. Yo no sé si ustedes oyeron la noticia de este hermano coreano americano que fue a esta isla allá en la India y que lo mataron. Recientemente sucedió esto. Esta tribu, ¿verdad? Él llegó ahí, creo que hay como 1,200 personas que no tienen contacto con ningún ser humano. Y él llegó ahí y lo mataron. Él sabía que lo iban a matar. Y creo yo que hoy día el Señor
¿verdad? Lo tiene en su gloria como un mártir por la causa de Jesucristo. Hay muchos lugares donde aún el evangelio no se ha predicado, hermanos. Aquí estamos tranquilos nosotros, sentados en sillas bonitas. Mire qué bonita se siente esa silla, ¿verdad? Hay gente que hoy día no tiene ni siquiera una banca de madera donde sentarse, hermanos. Sí. Hay obra misionera que todavía debemos cumplir, y nuestros diezmos y ofrendas avanzan la obra misionera. ¿Qué pasaría con la obra misionera si cada creyente diera su 10%? ¿Qué pasaría con esta iglesia? ¿Qué pasaría con la difusión de las buenas nuevas si cada creyente diera al Señor sobreabundantemente? Hermanos, no estuviéramos en esta situación, créanme. ¿Sí? El reino estaría mucho más avanzado y avanzaríamos mucho más. Lo tercero, hermanos, que quiero compartirles acá son algunos consejos, hermanos. Quiero darles algunos consejos a ustedes. Vayamos a 1 Corintios capítulo 16, por favor, versículo 2. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Si lo tienen, pueden decir amén, por favor, para que los sepa cuando ya lo tienen. La palabra del Señor dice lo siguiente. Noten acá estos consejos que nos da la palabra de Dios referente a nuestros diezmos y ofrendas. Dice: cada primer día de la semana, 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. De hecho, Pablo había planificado un viaje a Corinto y él quería, digamos, que las ofrendas misioneras se levantaran o se recogieran mucho antes de que él llegara. De hecho, si ustedes leen todo el capítulo, él envía a 2 hermanos a recoger primero la ofrenda para que cuando él llegase no tuvieran que recoger ofrendas. En el Antiguo Testamento el énfasis del diezmo giraba en torno de las cosas. Eran cosas. Su diezmo era grano, su diezmo eran animalitos, su diezmo era oro, su diezmo era plata, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento gira alrededor del corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿sí? Gira alrededor del corazón. Lo que básicamente aumenta, ¿verdad?, la práctica de dar el paso más grande de diezmo. Aquí hay unos 5 consejos que quiero darles a ustedes basado en este pasaje. Primero, hermanos, darle al Señor debe ser lo primero. A ver, digan todos primero. Darle al Señor debe ser lo primero. En cuanto recibimos nuestro, ¿verdad?, cheque o pago, sea en cash o ¿verdad?, sea en cash o en un cheque, debemos darle al Señor primero. ¿Qué dice ahí? ¿Verdad? Que lo den el primer día de la semana. El primer día de la semana es ¿cuándo? El domingo. No es el lunes. El lunes es el segundo día de la semana. Por eso nos reunimos el primer día. ¿Por qué? Porque la iglesia del Nuevo Testamento se reunía el domingo. Por eso lo hacemos, ¿sí? Cada uno dice, ¿verdad? Cada primer día de la semana, hablando del domingo. Así que le damos al Señor primero. Número 2, darle al Señor debe ser algo personal. Digan todos personal. Dice cada uno de vosotros, ¿sí? Significa que darle al Señor debe ser iniciado por la persona que genera ingresos, no por un segundo partido. A ver, déjame explicarles. Si tú, mi hermana, mira, si el que trabaja en tu hogar es tu esposo y él no es convertido, ¿ok? No lo obligues a él a dar sus diezmos, porque el que debe dar sus diezmos es el que lo gana. Ahora, tú puedes dar una ofrenda, dale al Señor, ¿sí? Pero no diezmes por algo que no has ganado, diezma lo que tú has ganado. Por eso es algo personal, ¿sí? Y entre pareja, por supuesto, la pareja o la familia, como el caso nuestro, la familia damos, pero es algo personal, cada uno, ¿verdad?, pone sus diezmos en ese sobre y lo damos, ¿ven? Pero es algo muy personal. Cada uno de vosotros significa que tu ofrenda es entre tú y Dios, pero noten, no significa que sea algo privado. Es entre Dios y nosotros, pero no es privado. ¿Por qué? Porque alguien tiene que contar esas ofrendas.
¿Alguien acá en la iglesia sabe cuánto diezmamos todos? ¿Sí? No es algo privado, pero es algo personal. Cada uno de vosotros también significa que cada creyente debe dar algo. ¿Sí? Está la expectativa de que cada creyente debemos dar algo. También cada uno de vosotros significa que no solo es una sugerencia. Dios no solamente está sugiriendo. ¿Sí? Número 3, darle al Señor debe ser planeado. Digan todos planeado o planificado, cualquiera de las dos palabras que quieran usar. Cuando dice ahí pongan aparte algo y luego dice guardándolo, significa que cuando nos dirigimos a la iglesia, fíjense, esto es muy importante. Significa que esta mañana cuando nos dirigimos a la iglesia ya sabíamos cuánto íbamos a dar. Y no nos metimos la mano al bolsillo a ver cuánto íbamos a dar, sino que ya venimos, ya sabemos cuánto. Por esa razón es que los diáconos distribuyen unos sobres anualmente. ¿Por qué? Porque esa es una buena disciplina, ponerlo allí y saber cuánto ya vamos a dar. ¿Sí? Sí, a veces andamos corriendo, es cierto. De vez en cuando tal vez se nos olvida y vaya, hay que meter la mano en el bolsillo. Eso no es malo, pero digamos, no debe ser la costumbre. La costumbre debe ser que cuando nos dirigimos a la iglesia, ya nuestra ofrenda debe estar ahí, lista. A nuestros hijos les hemos enseñado a poner su ofrenda en la Biblia. Ahí la traen, ¿sí? Es muy importante. También pongan aparte algo, guardándolo, significa que es un dinero consagrado. Una de las cosas que yo admiraba de mi madre, fíjense, era que cuando ella tomaba, el diezmo, ella lo guardaba. Y hay de aquel que tocara un centavo de ese, ¿sí? Porque era dinero consagrado a Dios. Y ese dinero no se tocaba, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a veces? Que guardamos el dinero, ¿verdad? Pero viene una necesidad, voy a prestarle a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Voy a prestarle a Dios acá. Y lo peor es que después ni siquiera le pagamos de regreso, ¿verdad? Qué bueno que Dios no nos cobra intereses porque ya estuvimos en bancarrota. Pero sí, a veces hacemos eso, voy a prestarle a Dios, decimos, ¿sí? No. Guardar algo significa consagrarlo a Dios, significa que no lo puedo tocar porque pertenece a Dios, ya se lo dediqué a Él, ¿sí? Número 4, darle al Señor debe ser en proporción al ingreso. Aquí hay una aclaración muy importante, hermanos. Miren, según haya prosperado, esa palabra según haya prosperado significa que damos según Dios nos ha bendecido a cada uno. Estoy seguro que algunos acá en la iglesia pueden dar cantidades mayores, ¿sí? Entonces es algo que no les pregunto a los diáconos, pero estoy seguro que entre todos acá en la iglesia hay algunos que dan cantidades fuertes. Algunos tienen sus negocios quizá, o tienen un buen ingreso, o simplemente que viven sencillamente y lo dan todo a Dios. Pero dan cantidades fuertes. ¿Por qué? Porque así como ganan, también así dan. Si lo que la palabra dice que cuando le damos a Dios debe ser en proporción a lo que ganamos. Ganas mucho, dale mucho a Dios. Ganas poco, pues dale poco a Dios. O sea, no te estoy diciendo que seas tacaño. Solo estoy diciendo que debes también ser sabio. ¿Cómo das a Dios? Dios no te está exigiendo la camisa que andas puesta. Dios lo que te está dando la oportunidad que tenga la disciplina, ¿verdad?, constante de darle a Él. ¿Para qué? Para que Él te bendiga de regreso, ¿sí? Que Él te bendiga. Según haya prosperado también significa que cuanto más Dios nos bendice, más podemos dar, ¿sí? Esa es gracia generosa, hermanos. Gracia generosa que puede implicar más que solo dar el 10%, porque ¿verdad? Hay tantos argumentos. Y no, pues en el Nuevo Testamento no se enfatiza el diezmo. Sí, pero si lean los primeros capítulos de Hechos, la gente no daba 10%, vendía sus casas. O sea, si tú quieres regirte por el Nuevo Testamento, entonces ve y vende tu carro, vende tu ropa, vende tus muebles, ¿sí? Quédate solamente con el colchón. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Y a veces nos lamentamos y decimos, ay, 10%. No, pero en el Nuevo Testamento lo daban todo, hermanos. Todo lo daban. Y entonces, hermanos,
Esa gracia generosa, ¿verdad?, implica ir más allá del 10% cuando podemos. Cuanto más damos, más bendiciones recibimos para dar a Dios. ¿Sí? De nuevo, el énfasis del Nuevo Testamento está en la liberalidad, no en la limitación. No es que tampoco puedo dar, sino que tan mucho puedo dar. ¿Sí? Esa es la diferencia en el Nuevo Testamento. Y número 5, aquí hay un consejo muy importante. Sal de deudas, hermano. Si tú tienes deudas, sal de deudas. Algunos de ustedes pueden sentirse paralizados debido a las deudas abrumadoras que tienen. Aquí no estamos para echarte la culpa, ¿verdad? No es para culparte por qué compraste ese carro o te enjaranaste con esa casa y ahora no la puedes pagar. ¿Sí? O que ese novio que te salió tan caro ya no sabes cómo, o la novia más bien cómo, ¿verdad? ¿Sí? Ya eso es cosa tuya. ¿Sí? Más bien te estamos animando que si tienes deudas, sal de deudas. ¿Por qué? Porque el estar libre de deudas, hermano, le capacita a uno a darle a Dios mucho más. Porque de veras yo he oído de algunos hermanos que dicen: yo quisiera dar más, pero tengo deudas que pagar. ¿Sí? Entonces, sal de deudas. Mira, este no es el tema. De hecho, hay un recurso que se llama culturafinanciera.org, culturafinanciera.org. Y si buscas calculadora, mira, ahí puedes poner todas tus deudas y te da un cálculo de, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, dónde están tus deudas. El problema es que cuando la gente está en deudas ni siquiera sabe dónde se está yendo el dinero. No sabe ni cómo pagar sus deudas. Tienen una tarjeta, 2 tarjetas, 3 tarjetas, y como pueden pagar lo mínimo, ahí está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El banco está contento, ¿verdad? Porque mientras más endeudado estás tú, más le pagas a ellos. No, dice, solamente son $25 al mes. Óyeme, esos 25 pudiera dárselos a la obra misionera. Entonces, es bueno vivir, ¿verdad?, libre de deudas, hermanos. Pueden ir también a YouTube, buscar por el doctor Andrés Panasiuk. Eso es su fuerte, ¿verdad? La economía. Él puede, digamos, tiene tantas, ¿verdad?, tantas enseñanzas sobre cómo salir de deudas, cómo ahorrar, cómo comprar una casa, cómo establecer un negocio correctamente. ¿Sí? Algunos de ustedes posiblemente nunca han vivido libre de deudas, posiblemente. Es muy posible que algunos de ustedes toda su vida, desde que empezó a generar, ¿verdad?, ingresos, siempre ha vivido en deudas. Aunque sea $200, pues siempre han tenido quizá una deuda. Quiero decirles que estar sin deuda se siente bien. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, de que no tengo que andar ahí pensando a ver cuándo va a venir el acreedor a cobrarme esos $200. Gloria a Dios por eso. No tengo la preocupación esa. Puedo vivir tranquilo, saber que cuando doy mi diezmo no le estoy robando a nadie más, que le puedo dar a Dios con liberalidad. ¿Sí? También hay un recurso acá, se llama Universidad Financiera. Marvin Barrera, por cierto, la enseña una vez al año, donde hablan de esto, donde hablan de presupuesto. Lo que pasa es que a veces la gente no sabe presupuestar. No quiero levantar acá las manos, que levanten las manos cuando tienen un presupuesto, porque posiblemente muy pocos tienen un presupuesto. Pagan sus deudas según viene, ¿verdad? ¿Sí? Lo que le alcance a pagar, y a lo que no le puede, pues que se aguante hasta el otro mes. ¿Sí? Hermanos, en conclusión, quiero contarles algo personal. Y podría parecer arrogante. Mire, me voy a arriesgar acá. Podría parecer arrogante. Estoy seguro que mi esposa me va a corregir, y tiene razón, porque a ella no le gusta que hable de esto. Pero necesito decirlo por el bien de ustedes. Antes de contarles esto, que es algo sencillo, pero creo muy importante, quiero hacer una aclaración para que entiendan el contexto de lo que voy a decir. El Señor nos ha proporcionado, nos ha provisto a nuestra familia